son infinitas, son de unos tiempos limitados. Entonces, cuando termina la lluvia, pues ya no hay más aportes y por lo general el hidrograma otra vez empieza a disminuir, lo que indica es que el caudal del río empieza a bajar. Esto es por lo general lo que se denomina una crecida. Entonces, cuando llueve, pues el caudal del río aumenta y luego, pues de cierto tiempo, empieza a disminuir porque ya terminó la lluvia. Esta otra figura que se ve aquí a la derecha es lo mismo, un hidrograma, no que es un hidrograma, digamos, idealizado, es un poco más regular, pero indica pues el mismo fenómeno. Yo digamos que esta primera figura es uno medido y esta segunda figura es uno calculado. La cuestión es que no en todas las partes donde uno vaya a hacer una obra, pues hay una estación de medición, por lo tanto, no es posible conseguir un hidrograma real para hacer el análisis. Se recurre a hidrogramas que se llaman sintéticos, que ya están formulados por una ecuación matemática, entonces se representan de esta manera. Pero de todo modo, lo que más nos interesa es, en este tema, es identificar los caudales decrecientes, que son los caudales pico. Estos caudales pico son los de mayor interés en el diseño. Entonces, pues, ¿por qué se genera? Pues el hidrograma es porque parte de toda esta lluvia que cayó, esta precipitación, pues parte de ella se transforma en lo que llamamos las componentes de la escorrentía, que son escorrentía superficial directa y el flujo hipodérmico, flujo subsuperficial. Porque esas dos componentes son las que llegan a las corrientes y hacen que aumente el caudal. Aumentar el caudal, pues obviamente se refleja en la profundidad, ¿no? Entonces, entre más agua le llegue, más aumenta el nivel en el río. Bueno, esto es temporal, depende pues de muchos factores, como vamos a ver. Cuando disminuye escorrentía superficial y el flujo subsuperficial, pues obviamente regresa al nivel, a los niveles que tenía antes de la lluvia. Entonces, esta precipitación es la fuente principal, digamos, de recarga de agua y la que se descompone, como ya hemos venido mirando en todo el curso, en sus diferentes componentes. Entonces, parte se infiltra, va hacia la zona de recarga de flujo subterráneo. El flujo subterráneo en el hidrograma se manifiesta como el caudal, digamos, permanente del río, ¿sí? Por hecho, si no hubiera este flujo de agua subterránea hacia el río, en tiempo de verano se secarían todos los ríos. Entonces, lo que mantiene el agua corriente es el aporte del agua subterránea, así no haya lluvia, ¿sí? Y el efecto inmediato de la lluvia, pues es la creciente. Entonces, en una cuenca, ¿qué es lo que sucede en la cuenca? Pues toda esta precipitación que cae sobre una cuenca determinada, pues obviamente se manifiesta en los aportes sobre el río. Nosotros escogemos un punto en el río y hacemos la medición de ese caudal durante una tormenta, durante un evento de precipitación, pues obviamente vamos a encontrar algo similar como esta curva, que es el hidrograma.
Entonces, este hidrograma prácticamente es consecuencia de una precipitación en un área. Si nosotros colocamos un pequeño cuadrado, digamos, bajo el área de esta curva, y le sacamos el área de este cuadrado será caudal por tiempo, ¿sí? Tendríamos un caudal por tiempo, que sería el área, digamos, de este pequeño cuadrado. ¿Y qué es caudal sobre tiempo? Y si analizamos las unidades, pues caudal es metros cúbicos segundo por tiempo, que es, digamos, segundo, nos da metros. Por lo tanto, el área bajo el hidrograma es volumen. ¿Y qué es ese volumen? Ese es el volumen de escorrentía que aportó esta lluvia en la cuenca. Entonces lo podemos transformar en volumen. Como estas curvas son de alguna manera irregulares, nos toca encontrar la forma de calcular el área bajo la curva. En términos generales, pues el área bajo la curva es la integral, ¿no? La integral del caudal por un dt. Si yo tuviera una ecuación, digamos, para esta curva, podría integrar esa ecuación y me daría el volumen que hay de escorrentía en el hidrograma. Hay que tener en cuenta que esto lo vamos a necesitar, es calcular el área bajo la curva. Entonces, cuando llueve, ¿qué pasa? Pues como ya habíamos visto en la gráfica descriptiva, si nosotros medimos la intensidad con el tiempo, pues me genera un hietograma, ¿sí? Que son valores cada intervalo de tiempo de la precipitación, ¿sí? En forma de intensidad, entonces, me puede producir un hietograma. Pero no toda esta cantidad se me transforma, pues como ya habíamos visto en escorrentía, parte de ella pues se infiltra o se pierde, ¿sí? Entonces, esta parte que está sin colorear del hietograma es lo que se conoce como intensidad neta, que genera pues una lluvia neta y que es la que se transforma en caudal, ¿sí? Entonces, también necesitamos o necesitaremos calcular, por ejemplo, la duración de lo que es, no de la precipitación total, sino de la lluvia neta. Para ello podemos recurrir a los métodos que habíamos visto, el método del índice phi, para separar esta componente de intensidad neta de la lluvia neta de la lluvia total. O el método del número de curva, ¿no? Entonces, con ellos podríamos encontrar la lluvia neta y con ello determinar la duración solamente de la lluvia neta. Para el análisis, por dejarle, digamos, en términos generales, la forma del hidrograma es típica. Siempre empieza de un punto bajo, alcanza un punto alto y vuelve a disminuir hasta un punto bajo del caudal. Entonces, este hietograma neto es el que me produce esta curva, ¿sí? Entonces, este hietograma neto es el que me produce prácticamente esta curva. El resto de agua, lo que está aquí coloreado en azul del hietograma, es lo que se pierde. Se pierde, pues, si analizamos lo que es escorrentía. Para el análisis se ha dividido el hidrograma, la curva del hidrograma, en varias partes. Se han colocado unos puntos de interés, que son M, F, A, E, B, L. Y en esos puntos se ha definido
pues, unas curvas. Entonces, hay una curva que se llama la curva de concentración, que es cuando el caudal en el río aumenta, que sería el MFA. Está lo que se llama cresta del hidrograma, que es la parte máxima, digamos, de caudal, que es la cresta FA, FAB, FAE. Está la cresta de descenso, que es cuando empieza el caudal pues a disminuir, sería AEB. Ya lo que se llama la curva de agotamiento, B sub L. Entonces, analizando estas componentes, es posible, a partir de un hidrograma, pues identificar los volúmenes de escorrentía, ¿sí? Sacando el área bajo la curva. Por un lado hay una variación de estos caudales, por otro lado hay unos tiempos que son característicos de los hidrogramas, que está el tiempo base, digamos que es el ancho de la base del hidrograma, desde el punto M hasta el punto B. Ahora miramos qué son estos puntos. Está el tiempo punta y está el tiempo de respuesta. De esta manera es como se divide la curva del hidrograma para hacer el estudio. Entonces, lo que llamamos curva de concentración, que es la parte ascendente, es la parte que corresponde pues al ascenso del hidrograma. Está el pico del hidrograma, que es la zona que rodea el caudal máximo. La curva de descenso, que es la zona correspondiente a la disminución progresiva pues, del caudal. El punto B que tenemos acá, que es el punto de inicio de la curva de agotamiento. Es el momento en que toda la escorrentía directa provocada por la precipitación neta ya pasó, ¿sí? O sea, aquí en este punto, el efecto, digamos, de la lluvia ya pasó. De ahí en adelante, el agua que tiene el río, digamos, en adelante de este punto, proviene de la escorrentía básica o subterránea. Entonces, a partir del punto de inicio de la curva de agotamiento, el caudal, digamos, es el caudal que traía almacenado el suelo, que le sigue aportando al río, ¿sí? Y es digamos, el agua que mantiene la corriente, ¿sí? Si no hubiera flujo subterráneo, pues esta curva de agotamiento llegaría a cero y se secaría el río. Y la curva de agotamiento, que me indica pues el descenso del aporte de agua subterránea solamente. En cuanto a los tiempos, tenemos un tiempo de concentración. Este tiempo de concentración es el mismo tiempo de concentración que habíamos analizado en el capítulo de cuencas, que es el tiempo necesario para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la cuenca, entonces si tenemos una cuenca, digamos que este es el punto, pues llegue hasta el punto de aforo, la salida o punto de interés. Este se ve reflejado pues en el hidrograma. Está el tiempo al pico, que es el tiempo que transcurre pues desde que inicia la lluvia. Entonces, inicia la lluvia y se empieza a reflejar pues en el caudal hasta que alcanza el valor máximo de caudal. Ese intervalo de tiempo se llama tiempo al pico. Está el tiempo base, que es el intervalo comprendido entre el comienzo de la lluvia y el fin del escurrimiento directo, ¿sí? Y si este es hidrograma solamente de la escorrentía superficial, pues sería el intervalo entre el inicio y el final. Y solamente este hidrograma pues pertenece a lo que es escorrentía superficial. Y algo que se llama el tiempo de retraso. Este tiempo de retraso es el intervalo de tiempo
comprendido entre los instantes que corresponden respectivamente al centro de gravedad del vietograma de la tormenta y el centro de gravedad del hidrograma o tiempo del pico. Entonces, por lo general, corresponde, digamos, como al centro o al centroide en el tiempo de este hidrograma de escorrentía o de flujo, o perdón, de precipitación neta y el pico del hidrograma. Estos tiempos son importantes porque, como veremos más adelante, o estos tiempos o estas definiciones, para establecer algunas ecuaciones para calcular los caudales. Y esas ecuaciones, pues obviamente incluyen todos estos valores. Entonces aquí resumiendo, pues tenemos la lluvia. Esa lluvia, parte de ella se pierde, como lo que llamábamos abstracciones, que no produce escorrentía. Parte de esta lluvia se llama precipitación neta o lluvia neta, que es la que produce el hidrograma. Y aquí tenemos, ¿no? Curva de, inicia con la curva de agotamiento, digamos, de la anterior lluvia. Empieza con el efecto de la lluvia actual, curva decrecida, el pico, curva de descenso y curva de agotamiento. O sea, aquí se puede ver esta zona que está rayada, es el agua que le aporta el agua subterránea, o sea, no tiene que ver con esta lluvia. De hecho, es el agua que tiene el río, digamos, de forma permanente. Obviamente, aquí la curva de agotamiento sube un poco porque pues, parte de esta lluvia se infiltró, ¿sí? Entonces también afecta el agua, esta lluvia también afecta el agua subterránea. Con esta línea punteada me divide lo que es correntía directa y flujo subterráneo, ¿sí? O flujo base. Entonces aquí se puede observar mejor, digamos, por ejemplo, el tiempo base. Entonces el tiempo base solamente va desde el inicio de aumento de caudal hasta cuando termina el efecto de la precipitación neta. Está el tiempo de crecida, pues que va desde el inicio hasta el tiempo al pico. El tiempo lag o de retardo. Este lag proviene pues del inglés. Los libros por ejemplo aparece T-lag o tiempo lag, que es tiempo de retardo. Por ejemplo va entre el centroide de este y el hidrograma, o este dietograma, perdón, de lluvia neta hasta el pico. El tiempo de concentración, entonces refleja entre cuando termina, aquí en el hidrograma, cuando termina la lluvia neta, ¿no? Termina la lluvia neta hasta el final pues del efecto de la lluvia. Con este tiempo de concentración que calculábamos en el capítulo de cuencas, también, pues digamos, se lo tiene en cuenta como variable para determinar los caudales decrecientes o los caudales de un río. Entonces vamos a ver los factores que influyen en la forma del hidrograma. Estos factores son de diferentes orígenes, digámoslo así. Hay físicos geográficos, están las características de la cuenca, las características del terreno y las características del cauce afectan de una manera u otra la forma del hidrograma. Por otro lado están los climáticos, que tienen que ver con la lluvia, características pues, del aguacero que cae, lo que es el umbral de escorrentía, y lo que es la evapotranspiración, ¿no? Entonces los vamos a ver un poco más en detalle. Aquí está un resumen un poco más completo de todos los factores que afectan. Entonces están los factores geográficos, bueno, aquí son los climáticos, me quedó escondida la palabra.
factores geográficos y factores climáticos. Aquí está más en detalle, ¿no? Características de la cuenca, está la forma, el tamaño, pendiente, naturaleza, elevación, densidad de drenaje, que son los parámetros geomorfométricos que habíamos mirado en el capítulo de cuencas. Por eso es que los calculamos, porque estos tienen un efecto importante sobre los hidrogramas. Están las características del suelo, uso de la tierra y cobertura, tipo de suelo. Aquí no es el suelo, como extraño aquí. No es sucio, sino un suelo. Y tipo de suelo y condiciones geológicas. Por ejemplo, si hay en el terreno pues depresiones o lagos o zonas de almacenamiento, también eso afecta el hidrograma en un río. Las características del cauce, como las secciones del cauce, la rugosidad pues del mismo, si hay, digamos, pocas o muchas rocas, si hay cauces con vegetación, eso puede afectar el hidrograma. Y si hay capacidad de almacenamiento de los cauces, ¿sí? Que actúan como depósitos de amortiguación, también afectan la forma del hidrograma. Los factores climáticos, que son características del aguacero, entonces, pues las condiciones de precipitación, intensidad, duración, magnitud y movimiento del aguacero. Está la evapotranspiración. Si toda el agua de lluvia, por ejemplo, se evapora en un momento determinado, pues obviamente no le aporta nada al río, ¿no? Y el umbral de escorrentía, como habíamos visto, es el valor de retención de agua en el suelo, ¿sí? Si llueve y toda el agua se convierte en, o es absorbida, digamos, por el suelo, tampoco hay aporte al río. Aquí lo vamos a ver de forma un poco más gráfica. Por ejemplo, si analizamos la forma de la cuenca, la forma tiene su efecto sobre la forma del hidrograma, dependiendo pues en qué punto se mida. Aquí tenemos una cuenca que tiene una forma estrecha en la parte superior. Si medimos el hidrograma en su salida, se nos presenta por lo general unos picos decrecientes en un tiempo menor, ¿sí? O en un tiempo rápido desde que inicia la lluvia. Y si analizamos una cuenca de geometría, digamos, contraria, que tiene una parte más ancha en la parte superior y angosta en la parte inferior, que estas son como las más típicas. Entonces, el tiempo al pico que se presenta es mucho mayor, ¿sí? O hay mayor tiempo para presentarse al tiempo al pico, mucho menor, es mucho mayor. Ha dicho, desde que inicia la lluvia, se demora más en presentarse el caudal máximo. Tenemos esta forma C, que es poco común, pero es posible que algunas cuencas tengan formas de este estilo. Es como un forma tipo guitarra. Si analizamos o medimos el caudal en la salida, en un aguacero, por lo general no suele presentar dos picos, ¿sí? Dos picos decrecientes, debido pues a la forma. Entonces, la distribución del agua en estas cuencas pues influye en el caudal que está saliendo de esa área. Por ejemplo, si analizamos otro factor geomorfométrico de la cuenca, como la densidad de drenaje, otro parámetro de la cuenca, como la densidad de drenaje, que es la cantidad pues, de corrientes que puede tener una cuenca. Entonces tenemos la cuenca A y la cuenca B. La cuenca A tiene mayor densidad de drenaje y la cuenca B menor densidad de drenaje.
Entonces, si cae la misma precipitación en la cuenca A, pues obviamente cada gota de agua que cae tiene más posibilidad de llegar a la salida más rápidamente porque hay más canales por donde moverse. Entonces, el caudal en la salida se manifiesta de forma más rápida. De hecho, el caudal pico es más, se presenta en el menor tiempo. Esto porque el agua, pues como les digo, tiene mayores posibilidades de coger un canal y conducirlo hasta la salida. En la cuenca B, que es de densidad de drenaje baja, entonces el agua, pues cuando cae, se lleva en la cuenca porque no tiene pues, muchos canales para drenar. Se lleva en la cuenca, se demora un tiempo para llegar hasta la salida. Eso hace que en el hidrograma produzca hidrogramas un poco más achatados y un pico decreciente un poco menor. Pues para efectos de crecientes es mejor tener una cuenca B que una cuenca A, ¿no? La cuenca B, digamos que amortigua la creciente. En cambio, la cuenca A acelera pues el movimiento del agua hacia la salida y genera pues crecientes mucho más grandes en poco tiempo. Tenemos pues los tamaños, vegetación, pendiente, tipo de suelo y climáticos, movimiento del agua. Si analizamos, por ejemplo, el tipo de suelo, aquí también hacemos la comparación de dos cuencas. Entonces, hay una cuenca que tiene una composición del suelo diferente a la segunda. Entonces, la primera cuenca es una cuenca granítica, digamos, de composición más rocosa. Entonces, suponemos que cae la misma agua en la cuenca y que tiene el mismo, por ejemplo, densidad de drenaje.